Señor me los bendiga, mis hermanos. Muy buenos días. Le damos la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial. Es un 1 de agosto del 2020, mis hermanos. Y pues le damos gracias a Dios, ¿verdad? Unas gracias que vienen del corazón porque hasta este día Él nos ha regalado la oportunidad bendita de tener esta vida que tenemos, mis hermanos. Y pues para poder buscar nosotros y encontrar el propósito divino de Dios en nuestras vidas. Estamos en esta mañana, mis hermanos, tratando de llevar pues una reflexión, una meditación que nace del corazón de Dios, lo pone en el corazón de cada uno de nosotros para poder ser trasladado a cada uno de ustedes, o por lo menos, como lo he dicho siempre, a cada uno de aquellos que abramos la mente y el corazón para recibir el mensaje de Dios. Esta mañana, mis hermanos, es importante que veamos nosotros que en este tiempo que se está viviendo, vemos cómo ha ido evolucionando justamente el problema sanitario, el problema de salud, mis hermanos, el problema de la pandemia, el problema que ha generado justamente este virus, ¿verdad? Que nos ha venido a poner en condiciones de precariedad en el estado de salud, en el estado financiero, en el estado de las economías nacionales mundiales, etcétera, etcétera, etcétera. Y vemos, mis hermanos, que en esa evolución del tratamiento que se ha estado dando a esta enfermedad hay una urgente necesidad, y vemos cómo ahora pues en los medios de comunicación, en las redes sociales y por cualquier medio, mis hermanos, que pueda ser público, a veces interpersonal, se está clamando, mis hermanos, por plasma, ¿verdad? Vamos a usar el término sangre mejor, para que no se confunda en términos de que sea una pantalla de televisor o de cualquier otro concepto. La gente está clamando por sangre, mis hermanos. Y vemos así, ¿verdad? Quizás siguiéndonos a leer un poquito, mis hermanos, nos damos cuenta de que hay una gran cantidad de tipos de sangre, ¿verdad? Y hay grupos sanguíneos, mis hermanos, ¿verdad? Y dentro de eso, pues hay clasificaciones, y vemos así como se ha solicitado, ¿verdad? Personas con sangre, con un tipo de sangre A, otro B, mis hermanos. Y pues nos vamos encontrando con una gran cantidad de que ese puede ser O negativo o positivo, puede haber B negativo, B positivo, AB negativo, y así, mis hermanos, vamos viendo, ¿verdad? Pero debe de haber algo que singularice ese tipo de sangre. Va, mis hermanos, de lo general a lo particular. O sea, muy independientemente de que se trate de sangre en general, todas esas sangres, mis hermanos, aparte de tener un grupo específico, debe de tener un elemento muy particular para poder ser útil en aquellas personas que están recibiendo ese tratamiento, con la mira de poder prolongar la vida de quien lo necesita, valga la redundancia. Y es en ese sentido, mis hermanos, que con todo respeto, mis hermanos, sin tratar de ser peyorativos, sin tratar de dejar de un lado, pues precisamente el esfuerzo que los donantes hacen, y que los que recibirán ese donativo de sangre, mis hermanos, ¿verdad? Pues lo hagan con la mejor intención, y lo den y lo perciban, lo reciban de la mejor manera, mis hermanos. El elemento más importante que esa sangre debe de contener es el de aquella persona que ha sido contaminada por el virus, para poder tener una prolongación de vida, mis hermanos, en esta existencia que nosotros tenemos. Sin embargo, esta mañana, mis hermanos, yo quiero pues traer a reflexión, ¿verdad?, de que hay una sangre, mis hermanos, que no está contaminada. Y es una sangre, mis hermanos, que aparte de no estar contaminada, no nos va a dar vida nada más por unos años. Es una vida que nos dará en eternidad, mis hermanos. Y como he dicho yo y he hecho énfasis, mis hermanos, en otras ocasiones, es precisamente una vida eterna en gloria. Y esa es la sangre de Jesús. Y usted, mi hermano, y yo, si hemos nacido verdaderamente de nuevo, tenemos en nuestras venas
esa sangre, mis hermanos. Por lo tanto, somos potenciales donantes. Y usted y yo, mi hermano, llevando la palabra de Dios, efectivamente podemos llevar esta bendita sangre a aquellas personas para el perdón de pecados. Y para poder recibir la extensión de una vida, mis hermanos, que no sea en condenación, sino una vida que, repito, sea eterna y en gloria. Eterna y en gloria. Y es así, mis hermanos, como la sangre de Jesús, y nosotros podemos ir a Primera de Pedro en los capítulos 1, versículos del 17 al 21, vamos a ir encontrando una cantidad de elementos que nos van efectivamente diciendo las características de este tipo de sangre, mis hermanos, que es una sangre bendita. Y vemos nosotros, mis hermanos, como en efecto nos dice, Reina Valera 1960 será la versión que estamos nosotros en este momento tratando de llevar esa pequeña reflexión. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Esto es palabra de Dios, mis hermanos. Entonces veamos cómo van apareciendo cada uno de estos elementos y cómo dice que es esta sangre, mis hermanos. Imagínese usted, lo está diciendo el versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mi hermano precioso, en esta mañana yo quiero que usted y yo nos detengamos. Es más, no es que yo lo quiera. Dios quiere que usted y yo nos detengamos y valoremos precisamente que somos portadoras de ese bendito sangre. Somos portadores, cada uno de nosotros o cada una de las hermanas que puedan recibir este mensaje, mis hermanos, somos portadores de esa sangre preciosa, mis hermanos. Ese es el precio que se pagó por usted y por mí. Una sangre que, lo repito, mis hermanos, es sin mancha y sin contaminación. Y la retribución de todo esto, mis hermanos, las consecuencias espirituales precisamente de esto, las vamos a ir encontrando, mis hermanos, en cada una de las porciones que aparecen y que como consecuencia de usted y yo haber sido lavados, limpiados literalmente, mis hermanos, de nuestra vana manera de vivir anterior a esta por un nuevo nacimiento, nos genera la redención, la reconciliación, la justificación y la santificación. Mis hermanos, para quienes hemos estado justamente en el proceso del discipulado, que es al que yo he hecho alusión ya quizás en esta participación hasta en una tercera vez, hemos visto cómo estos procesos se ven, mis hermanos, y se desarrollan dentro de la temática que cada uno de los expositores realiza dentro del discipulado, pero creo de que no ha tenido como mayor relevancia. No obstante, mis hermanos, nosotros proclamamos y declaramos ser salvos y no le damos la valoración pertinente que cada una de estas citas bíblicas pues nos están dando referencia, nos están dando testimonio y nos deben de llevar a la convicción, mis hermanos, de cuál es el valor que usted y yo tenemos como hijos de Dios. Vamos a ver, la palabra redención, mis hermanos, significa rescatado, significa comprado de nuevo, mi hermano, y esto lo vamos a encontrar en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, lo está diciendo, y digo y leo textualmente: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Lo que nosotros pudimos haber traído, mis hermanos, como un legado que nuestros padres nos dieron, pues definitivamente eso
de una manera o de otra, mis hermanos, tuvo que haber traído corrupción. Muchos de nosotros fuimos concebidos bajo pecado, mis hermanos, y esa naturaleza pecadora nos persigue hasta el día de hoy. Pero la sangre preciosa, mis hermanos, de nuestro Señor Jesucristo no es corruptible, mis hermanos. Aún, y lo compara el apóstol con el oro o la plata. Ni aún eso, mis hermanos, supera el valor de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Repito, mis hermanos, una vez más, es una sangre sin mancha y sin contaminación. Pero veamos, mis hermanos, que esa redención, ese comprar de nuevo, ese pago de nuevo que se dio a través de esa bendita sangre, también nos lleva a precisamente a esa reconciliación que nosotros tenemos para con nuestro Padre Celestial. Y vea usted, en Romanos capítulo 5, si usted me acompaña, mi hermano, está una de las citas bíblicas que pues muchos la conocemos, es cierto, y muchos hemos hablado, mis hermanos, pero ¿cuántos de nosotros en este momento podemos darle trascendencia, mis hermanos, y en qué momento nosotros podemos ver que esta bendita palabra efectivamente tiene vida, mis hermanos, salta a la luz de cada uno de nosotros? Y vemos que en el capítulo, mis hermanos, 5, ¿verdad?, de Romanos, de la carta dirigida por el apóstol Pablo al pueblo de Roma, al pueblo cristiano de Roma, nos habla de los resultados de la justificación. Y dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vea lo importante que es, mi hermano, ¿verdad? Es necesaria la justificación, y eso solamente lo puede hacer la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez usted y yo hemos recibido ese perdón de pecados, mis hermanos, estamos logrando reconciliarnos con Dios, mis hermanos, porque la justificación, que es un acto judicial de Dios, que es por fe, mis hermanos, nos lleva a tener paz en esa relación bendita con Dios. Si usted tiene paz en su relación con Dios, mi hermano, va a tener paz absolutamente en todas las áreas de su vida. Y se lo digo con autoridad, mi hermano, porque cuando yo no he tenido paz con Dios, porque he menguado en mi relación con Dios, viene la angustia, la desesperación, la duda, la incertidumbre, mis hermanos, el caos totalmente, mentalmente, su familia, todo es un desorden, mis hermanos. Pero esta justificación nos trae paz para con Dios, y si tenemos paz con Dios, mis hermanos, tenemos paz en todo, aunque estemos en medio de la tormenta. Y esto puede ser única y exclusivamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero veamos el otro evento paralelo que se da, mis hermanos, dentro de lo que es la justificación. Siempre en Romanos, en el capítulo 5, que es el que estamos abordando en este momento, pero ahora en dos versículos totalmente diferentes, que son el 8 y el 9, nos están diciendo: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Yo siempre he preguntado a mis hermanos, ¿verdad?, que si alguien ha tenido ira. Yo he tenido ira, mis hermanos, de verdad. Y la ira nos lleva a ser irracionales, mis hermanos, a no medir consecuencias. Y si estoy diciendo irracionales, porque tampoco tenemos el sentido como para poder evaluar, mis hermanos, cuál va a ser el resultado del acto que voy a tener. Una ira, mis hermanos, definitivamente descontrola el actuar de cada ser humano, mis hermanos. Sin embargo, Dios no va a actuar así, de esa manera alocada, mis hermanos. La ira de Dios, mis hermanos, que aparece descrita también, tanto en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Eso pues lo podemos ver en otra ocasión, pero lo leemos en el capítulo 1 de esta misma epístola, mis hermanos. Describe literalmente que no es, aparte de una ira descontrolada, neurótica, mis hermanos, de parte de Dios, es una ira que te va a consumir y que me va a consumir a mí, mi hermano, si usted y yo este día no recibimos esa sangre bendita en el sentido que debemos de tenerla. Es importante que nosotros valoremos eso. Dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Mi hermano, no hay otra forma. Le repito una vez más. Se ha hablado
Y gloria a Dios, mis hermanos, ¿verdad? Como decía un meme por ahí, qué bendición que hubo gente que estudió medicina, que hubo gente que aparte que estudió la medicina se ha especializado, qué bendición que hay enfermeros, que hay enfermeras, que hay gente que está auxiliando, mis hermanos, en las diferentes áreas. Es un espectro bien amplio de la medicina. Qué bendición. Imagínense, dice por ahí, si todas estas personas a futuro, ¿verdad? Son los blogueros, son youtuberos, son etcétera, etcétera, etcétera. Y esa será la generación que vamos a tener aparte, porque decidieron no formarse académicamente. ¿Cuál sería el destino que podríamos tener en este momento, mis hermanos, si hubiese gente que no se hubiese preparado? Y gloria a Dios por los médicos, enfermeras, personal que colaboran, mis hermanos, ¿verdad? Porque solamente se menciona mayormente médicos y enfermeras, pero está la gente de limpieza también, mis hermanos, que está directamente con la contaminación en este momento. Y le llaman de primera línea. Yo insisto una vez más, primera línea debemos de ser usted y yo, y no esperar, mi hermano, a que una persona esté propensa a llegar a una situación de una unidad de cuidados intensivos. Ahorita, mi hermano, ahorita usted y yo somos los potenciales donantes de esa bendita sangre sin mancha y sin contaminación. Recuerde, mi hermano, que de acuerdo a Ezequiel, si usted y yo no hacemos caso a ese mandato, a ese llamado que se nos ha hecho, esa sangre nos va a ser demandada a cada uno de nosotros por nombre y apellido. Quiero detenerme un poquito acá, mis hermanos, y probablemente desviarme sin ser el centro, el tema de lo que estamos hablando. Basta ya, mis hermanos, de estarnos lamentando, de estar hablando de cosas, de temas de derrota, de depresiones, de situaciones que verdaderamente nos están hundiendo, mis hermanos, y de eso está haciendo lo que el enemigo está ocupando como un distractor para que usted y yo dejemos de hacer el trabajo que el Señor nos ha encomendado. Mi hermanito precioso, usted tiene una sangre que lo dice preciosa, sin mancha, sin contaminación, que puede llevar a esa persona. Le aseguro que cualquier persona que pueda donar sangre en este momento porque está contaminada y que está obviamente manchada por el pecado, se va a sentir satisfecha por lo que hace. Y el que lo recibe se va a sentir satisfecho porque va a tener un segundo respiro, quizá un tercero, un cuarto, no lo sé yo, mis hermanos. Pero, le aseguro también, mi hermano, de que en la eternidad estas personas van a ser mucho más agradecidas si usted y yo hacemos una transfusión directa este día. Y no necesitamos tener A, B o lo que sea, mi hermano, de la A a la Z, los tipos de sangre o los grupos de sangre, no necesita. Es una sangre, una, la de nuestro Señor Jesucristo, que usted y yo le aportamos. Si usted no está seguro de eso, mi hermano, quédese donde está, no haga nada, espérenos, ahí vamos a llegar y vamos a darle una transfusión que probablemente la necesita con urgencia. Veamos otro de los efectos, mis hermanos, que nosotros encontramos como la gran bendición que nosotros tenemos de poder tener esta sangre, mis hermanos. Y es un tema que al verlo con la palabra en sí, mis hermanos, como tal, quizás nos paraliza y nos hace sentirnos indignos, ¿verdad? Yo soy el número uno, yo soy número uno, mi hermano, ¿verdad? Y es la santificación. Y cuando hablamos de santos, mis hermanos, imagínense, pues, ¿verdad? ¿Qué puede pensar usted? ¿Santo vos? Eso lo está preguntando usted en ese momentito, pero igual se lo traslada a usted. ¿Santo usted? No, ¿verdad? Pero la palabra santo, mis hermanos, todos sabemos ya qué significa apartados para Dios. Puede ser apartados en cualquier concepto, mis hermanos, pero usted y yo somos apartados para Dios. Amén. Se lo puede repetir usted en su mente, mi hermano. Usted, usted diga, yo soy apartado para Dios, mi hermano, porque yo he sido limpiado, he sido lavado con esa sangre preciosa, sin mancha y sin contaminación. Y vea lo que nos dice Hebreos 13:12, mi hermano, para que nosotros vayamos valorando aún más. Lo que estoy hablando no es una charla motivacional, mis hermanos, ¿verdad? Ni algo que efectivamente se nos está ocurriendo. Es algo que está pasando, mis hermanos, y Hebreos 13:2 nos lo dice.
Por lo cual, también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Repito, mis hermanos, porque es importante que nosotros valoremos todas estas piedras preciosas que aparecen incrustadas en toda esa mina que nosotros llamamos Biblia. Por lo cual, también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Mis hermanos, ese padecimiento, ese precio que pagó nuestro Señor Jesús era necesariamente para que, repito, usted y yo seamos santificados. Usted y yo hemos sido apartados para Dios, mis hermanos, y esa es la consecuencia precisamente de haber recibido en aquella oportunidad esa transfusión directa de Jesús a su vida. Y es lo que usted ahora, mi hermano, debe de hacer. Somos un ministerio de evangelismo. Quitémosle el apellido interno. Somos un ministerio de evangelismo. Y lo que dije en la ocasión anterior lo reitero en esta oportunidad. Hoy es 1 de agosto, mis hermanos. Nos quedan todavía unos días para cerrar en tiempo de hombre el 2020. Reflexione y deténgase que usted es un evangelizador las 24 horas del día, los 365 días del año, en el templo, fuera del templo, con pandemia, sin pandemia, en cuarentena, sin cuarentena, a tiempo y fuera de tiempo. Usted tiene la capacidad de poder llevar esa sangre preciosa, sin mancha y sin contaminación. Deténgase un ratito, mi hermano. Valórese, porque el mensaje de ahora es precisamente un mensaje de urgencia y emergencia, de llevar ese mensaje poderoso, de llevar esa sangre bendita, mi hermano. Pero también tiene como contenido, mi hermano, el hecho de que usted valore y eleve la estima que usted tiene como un hijo de Dios. La sangre de nuestro Señor Jesucristo es la que corre por nuestras venas y es por la que nosotros nos llamamos hermanos, porque sanguíneamente estamos unidos y no podemos ser egoístas y detenernos, mis hermanos, por el temor que el enemigo quiera generar en nuestras vidas y manipularnos, mis hermanos, al punto de no llevar ese mensaje divino, esa sangre que con urgencia y emergencia se requiere en este momento a todas esas almas que el enemigo con probabilidad está arrebatando. Gloria a Dios por aquellos hermanos que han muerto, mis hermanos, en la confianza bendita de que un día nos veremos nuevamente, mis hermanos, porque estaremos alabando directamente cara a cara a nuestro Padre Celestial. Y ellos ya están en esa proyección de eternidad, como lo decía anteriormente, mis hermanos. Pero hay todavía mucha gente que no ha dicho sí. Es más, mi hermano precioso, usted que está recibiendo ese mensaje hoy por la mañana, si aún de una manera consciente le ha abierto su mente y su corazón a nuestro Señor Jesucristo, yo le invito a que le diga: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Señor y Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Soy pecador, me arrepiento, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por haber enviado al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor, por escribir mi nombre en el libro de la vida. Mi querido hermano, no estoy jugando con tu inteligencia espiritual. Si tú en este momento todavía solamente te habías involucrado en un activismo religioso, desarrollando tu sentido de pertenencia, esta es tu mañana, mi hermano. Esta es tu mañana gloriosa en la que puedes ser un hijo de Dios, nacer de nuevo y ser lavado, limpiado literalmente con esa sangre preciosa, sin mancha y sin
contaminación. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Ha sido siempre un enorme, enorme, enorme placer y bendición el poder dirigirme a ustedes. Que el Señor me los preserve para sus propósitos, que guarde a sus familias, mis hermanos. Que el Señor me los bendiga. Muchas gracias.